Mis hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Espero que puedan encontrarse bien en sus hogares. Espero que puedan estar bien con sus familias. Y si también es cierto, esperamos que la bendición de Dios pueda estar junto a todos nosotros. El día de hoy, mis hermanos, vamos a realizar este servicio en línea. Espero podamos gozarnos en la presencia de Dios y espero también que su palabra pueda reconfortar nuestra vida. Hago mención, mis hermanos, de que también nuestra hermana Angélica, al cual le correspondía el día de hoy, por motivos principalmente de salud, mis hermanos, me ha pedido si yo podía realizar el servicio del día de hoy. Así que también espero que sus oraciones puedan estar junto o en favor también de mi madre. Yo me siento alegre de poder estar una vez más, mis hermanos, junto a ustedes y espero también, cierto, ustedes puedan alegrarse de, de lo que el Señor a través de este servicio puede hacer con nuestra vida. Antes de comenzar, mis hermanos, el servicio, vamos a realizar una oración para que Dios pueda respaldar todo el trabajo que vamos a realizar en esta hora. Eterno Dios, voy a tu presencia, Señor, para agradecer principalmente tus bondades, tus misericordias, tu misericordia, Señor, tus bendiciones que han sido a favor de nuestras vidas. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que tú nos puedas ayudar, que tu gloria, Señor, descienda en este lugar y que tu Espíritu Santo, Señor, nos respalde, nos guíe, nos instruya, Señor. Que podamos alegrar nuestro corazón, Señor, que nuestra tristeza pueda convertirse en gozo, mi Dios. Si hay aflicción en nuestro corazón, si hay ataduras, Señor, preocupaciones en nuestra mente, tú puedas entregar la paz, Señor, puedas entregar la seguridad de que tú estás con nosotros. Aquellos que necesitan, Señor, de tu presencia, aquellos que necesitan oír palabra tuya también, Señor, tú puedas respaldar mi vida para poder realizar este trabajo. Y que todos mis hermanos, Señor, que puedan ver este video, puedan gozarse, sentir tu gloria, Señor, que inunda sus vidas. Yo te pido una dulce bendición, mi Señor, que tú nos puedas preparar en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En primera instancia, mis hermanos, antes de entrar, cierto, en lleno a lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar una alabanza a nuestro Señor. Y espero, cierto, que también nos puedan acompañar en esta alabanza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y extender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
espero podamos habernos gozado con esta alabanza, mis hermanos. Creemos, ¿cierto?, en lo que el Señor puede hacer en nosotros. Así que, una vez, ¿cierto?, realizado una oración y así también entonado la alabanza, ¿cierto?, que espero que haya subido como perfume agradable delante de la presencia de nuestro Dios, les voy a invitar a todos ustedes, ¿cierto?, a que podamos reflexionar acerca de la palabra del Señor. Palabra, mis hermanos, que se va a encontrar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, y vamos a dar lectura del versículo 14 hasta el versículo 19. Repito, San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 19. Y dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por subtítulo, mis hermanos, este mensaje dice parábola de los talentos. Este mensaje quisiera de alguna forma titularlo como de profesión cristiano, o soy de profesión cristiana. Antes de entrar, ¿cierto?, de lleno a lo que es la exhortación misma del mensaje, quisiera introducir, mis hermanos, de que viésemos o analizásemos, ¿cierto?, la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, para quienes tienen el conocimiento, ¿cierto?, antes de ser el apóstol, ¿cierto?, uno de los más grandes apóstoles, uno de los más importantes por su influencia, no tan solo en los libros del Nuevo Testamento, sino que también en el proceso de evangelización y de la expansión del evangelio en sí mismo, ¿cierto?, de la buena nueva del Señor en las tierras donde él anduvo, siempre anduvo predicando y exhortando y enseñando, ¿cierto? Y también tuvo gran influencia en las iglesias como apóstol. Pero antes de eso, él era un soldado romano, muy celoso en sí mismo de la ley. Él mismo declara, ¿cierto?, de que como él no había ningún otro, y que él podía sacar un currículum bastante extenso de su vida, de cómo él era muy celoso en sí mismo. De hecho, si él decía que si había alguien celoso, él era primero. De cómo él estaba muy comprometido ante el juramento, la lealtad que él había también prometido hacia el imperio como soldado. Tan celoso al punto que me imagino que él no tenía misericordia en matar a los cristianos, puesto que él, en su celo, ¿cierto?, por la ley, no tenía mano blanda ante aquellos que de alguna forma, para él o según él, transgredían la ley. Un hombre erudito, un hombre con mucho estudio, un hombre con mucha pasión en su trabajo, podríamos haberlo considerado, ¿cierto?, como un profesional en todas sus letras. Una persona comprometida, muy celosa de lo suyo. Pero él, una vez conociendo a Jesucristo, no deja de ser este hombre profesional y este hombre apasionado y comprometido con lo que él sentía. Puesto que una vez conociendo a Jesucristo y él habiendo entendido de que su vida entera debía cambiar, su vida entera debía ser transformada, todo de nuevo, él vuelve a ser un profesional, pero ahora de su profesión, ¿cierto?, apóstol o cristiano. Él era un profesional cristiano, mis hermanos. Un hombre que en su principio, ¿cierto?, si bien asesinaba a los cristianos y quizás no tenía misericordia de aquellos que perseguía, una vez viviendo una vida nueva conforme a Jesucristo, ¿cierto?, entró a su vida y la salvación llegó a su vida, también no tenía reparos en denunciar o en exhortar, mis hermanos, a las iglesias cuando cometían errores.
Aquello, cierto, que él en principio asesinaba como soldado, después terminaba exhortando y enseñando y motivando incluso a que pudiesen seguir adelante. Una transformación de 180 grados, mis hermanos, de un lugar a otro. Una transformación que quizás no tiene lugar en nuestra cabeza como alguien puede cambiar tanto, mis hermanos. Pero lo importante es que analicemos cómo él era apasionado y entregado y él desarrollaba todas las habilidades que el Señor le había entregado. Cómo él desarrollaba, mis hermanos, con pasión todo lo que el Señor le había demandado por hacer. Y hoy día vemos el resultado, ¿cierto? Un hombre que es considerado uno de los principales, uno de los más grandes apóstoles, incluso no habiendo convivido con Jesucristo mismo, sino que Jesucristo solamente se le aparece en el encuentro, a diferencia, por ejemplo, de los 12 discípulos que anduvieron siempre con Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo no escatimaba, ¿cierto?, en retar o en reparar, ¿cierto?, por ejemplo, un conflicto que tuvo con el apóstol Pedro. Siendo que Pedro convivió con Jesucristo mismo y Pablo no lo hizo. Pero Pablo era muy apasionado, Pablo era una persona profesional en todas sus letras, mis hermanos. Hoy en día existen muchos maestros chasquillas. Hoy en día existen muchas personas que le hacen un poquito a todo, pero que no se especializan en algo. Yo creo que muchos en nuestros hogares, ¿cierto?, podemos sentirnos identificados, sobre todo aquellos que le pegan un poquito a la carpintería o le pegan un poquito, ¿cierto?, a la electricidad o a la electrónica. En mi caso, mis hermanos, o los más jóvenes, tenemos que ser los técnicos cuando no prende la tele, cuando se cae el internet, cuando ocurren esas cosas, mis hermanos, nuestros padres, ¿cierto? O en sí mismo cualquier problema en general que esté a la solución fácil, quizás todos podemos solucionar aquel problema. En mi caso, ¿cierto? Cuando se apaga la tele o no se ve un canal o el internet anda mal, nos llaman, oye Gerardo, ¿por qué no arregla esto? Pero siempre va a haber un problema o algo que nos va a superar, siempre va a haber una situación que nos va a superar y que nosotros tenemos que llamar a un profesional o a un técnico, ¿cierto?, que nos ayude en el problema. Quizás si la tele no enciende y la tele está desenchufada, yo puedo ir y enchufar la tele y no hay ninguna ciencia en eso. Pero quizás si hay un problema electrónico o de electricidad mayor que pueda escaparse de nuestras manos, tenemos que acudir a una persona que tenga el conocimiento, ¿cierto?, tenga la preparación para realizar la tarea. Es ahí, mis hermanos, el punto donde quiero llegar. Que dentro de lo que el Señor ha entregado y dentro también de la palabra de los talentos, que en su principio el talento era considerado, ¿cierto?, como una forma de paga, pero hablando de la manera literal, del significado literal, mis hermanos, de la palabra talento, de las habilidades que el Señor pone en nuestra vida, muchos nos quedamos, ¿cierto?, con un conocimiento o muchos nos quedamos con un conformismo, con una simpleza, en que somos como maestros chasquillas, en que estamos solamente para algunas labores, pero cuando se nos solicita, ¿cierto?, realizar una labor de mayor o de un calibre, ¿cierto?, superior, no estamos capacitados o no estamos comprometidos para realizar esa tarea. Al Señor muchos, ¿cierto?, nos entregó talentos, dones, habilidades y un sinfín de cosas, mis hermanos, y nos ha desarrollado, sobre todo aquellos que hemos tenido la posibilidad de estudiar, no tan solo estudios profesionales universitarios, mis hermanos, o académicos, sino que también aquellos que han tenido la posibilidad de estudiar la palabra del Señor, de aquellos que el Señor le ha dado el conocimiento, ¿cierto?, para poder evangelizar, el conocimiento para poder, o el don de poder profetizar, mis hermanos. A todos el Señor nos ha dado algo. El punto está a qué punto lo desarrollamos o hasta qué punto, ¿cierto?, nos sentimos comprometidos con lo que el Señor nos ha entregado. Tal caso, por ejemplo, de los músicos. Un músico, en principio, un músico cristiano,
es aquel que a través de su adoración, a través de su música, puede tocar el corazón del Señor. Y no tan solo eso, sino que también puede de alguna forma cautivar, ¿cierto? Y generar una atmósfera de adoración sobre aquellos, ¿cierto?, que le acompañan en la alabanza. Un músico, ¿cierto?, debe tener la capacidad de animar a otros también a adorar. Eso en el lado espiritual. Pero un músico en sus letras es aquel que hace música. Y una persona, ¿cierto?, que ha desarrollado o un talento, ¿cierto?, una habilidad, debe seguir desarrollándola, debe seguir buscando, ¿cierto?, poder crecer en sí mismo. El rey David, ¿cierto?, no era un músico cualquiera, sino que era un músico de excelencia. Y eso es lo otro, mis hermanos, cuando nosotros vemos en las escrituras, cuando se buscaban hombres, se buscaban músicos, se buscaba lo mejor. Se buscaba lo mejor, mis hermanos, porque al Señor se le entrega las cosas, ¿cierto?, con excelencia y no con mediocridad. No con conformismo, mis hermanos. Es importante conocer nuestras habilidades y saber desarrollarlas. Saber, mis hermanos, de que el Señor nos ha entregado un talento, un don, y nosotros tenemos que estar dispuestos a prestar servicio respecto a eso. No tener el conformismo en nosotros. En la palabra del Señor misma, ¿cierto?, en el texto que acabamos de leer, hablaba de hombres que habían multiplicado sus talentos o que habían sacado provecho de ellos, y también había un hombre, ¿cierto?, que había enterrado el talento o enterrado, ¿cierto?, la ganancia de lo que había tenido con su talento. Eso refleja, mis hermanos, la realidad de la iglesia hoy en día. Eso refleja, mis hermanos, en cierta manera, los tipos de cristianos que hay en nuestra iglesia o en el mundo en general. Algunos, ¿cierto?, están los que de alguna forma se quedan sentados o se quedan mirando, ¿cierto?, aquellos que trabajan. Y están también los que hacen uso de lo que el Señor les ha entregado y quieren seguir avanzando y entregar lo mejor y vamos para adelante, y el conformismo no existe en nuestro vocabulario. En comparación, ¿cierto?, de aquellos que la palabra simpleza la tienen estampada en su frente, o en aquellos que la palabra o algunos, ¿cierto?, tienen como excusa y nos sorprende, mis hermanos, de que al Señor le gusta lo simple, al Señor le gusta lo básico, al Señor le gusta la sencillez. Y la verdad es que al Señor no es que le gusta lo complejo o lo fácil, sino que al Señor le gusta la pasión del corazón. Si vamos a realizar algo simple pero con pasión, el Señor se va a agradar. Si nosotros vamos a realizar algo complejo pero con pasión, el Señor se va a agradar. Yo sé que muchos de los que están viendo este video son profetas, son músicos, son predicadores. Algunos también el Señor le ha llamado a expandir el Evangelio. Otros quizás le ha tocado el corazón de ir incluso a misionar a otros lugares. El Señor también le ha entregado el ministerio pastoral. Le ha entregado el liderazgo, el ser servicial. ¿Hasta qué punto nosotros nos desarrollamos en nuestra iglesia? Los jóvenes, o no los jóvenes, sino que muchos, mis hermanos, muchos hemos tenido la posibilidad de alcanzar un estudio universitario o estar en proceso de ello. Algunos estudios técnicos. Entonces, en nuestro currículum en cuanto a la sociedad, cuando presenten nuestro nombre, ¿cierto?, también van a presentar que nosotros tenemos una profesión. En nuestro carnet o en nuestro registro, ¿cierto?, en el registro civil va a salir que nosotros tenemos una profesión. Eso significa que nosotros tenemos algo útil
eh, o algo por servir a la sociedad. Algunos son médicos, enfermeros, dentistas, ingenieros, profesores, y un sinfín de cosas, mis hermanos. O también están los oficios, aquellos que son soldadores, carpinteros, maestros, y a todos en cierta manera nos catalogan con esa profesión o ese oficio. O usted no ha visto que dice, ¿por qué no llamamos a este maestro para que no haga esta tarea? O ¿por qué no él es enfermero, o él es tanto, o él es ingeniero, o él es técnico en algo que nos pueda ayudar? Porque nosotros requerimos, mis hermanos, de personas que sepan, de personas que tengan un título en sí mismos. No estoy diciendo, ¿cierto?, y mirando menos a aquellos que no lo tienen. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es que dentro de la obra del Señor necesitamos profetas profesionales. Necesitamos músicos que sean dedicados también. Necesitamos pastores, mis hermanos, que sean dedicados profesionalmente en el área pastoral. Necesitamos evangelistas, mis hermanos, que no escatimen el tiempo ni el lugar, sino que con pasión y con profesionalismo, como lo hacía el apóstol Pablo, vayan y evangelicen. Esto no es una predicación, mis hermanos, invitándole a ser profesionales en los estudios universitarios, porque eso no importa. Cuando nosotros moramos, mis hermanos, eso no va a importar. Porque la palabra del Señor misma que acabamos de leer dice, y dice muy claramente, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. En pocas palabras, mis hermanos, tenemos que dar cuenta de lo que Dios entregó a nuestras vidas. Tenemos que dar cuenta, mis hermanos, de lo que el Señor entregó en nuestras manos para poder hacer. Irresponsable sería enterrar nuestro talento. Y este es un llamado grande, mis hermanos. Aquellos que son músicos y han hecho a un lado su talento, a que puedan desenterrar aquello que el Señor les entregó y puedan ponerlo en servicio de la obra de Dios. Aquí no hay distinción de edades. Ancianos con jóvenes se pueden entender perfectamente. Aquellos que han sentido el llamado profético, les insto de todo corazón a que escudriñen las Escrituras, a que puedan ser obedientes, a que puedan conocer la voz del Espíritu Santo, a que puedan ser hombres firmes, valerosos en la obra del Señor. Aquellos que han también sentido el llamado del liderazgo, aquellos que el Señor los ha llamado para pastores o para líderes dentro de la iglesia, no solamente pastores, sino que también en la iglesia hay líderes, oficiales, aquellos que el Señor les ha llamado por una tarea específica. Esfuércense, porque un día tendremos que dar cuenta de lo que el Señor entregó en nuestras manos, para que un día, ¿cierto?, en nuestro registro civil, algunos serán dueños de casa, algunos podrán tener alguna profesión o algún oficio, pero que nuestro registro espiritual, mis hermanos, que nuestro carnet espiritual salga que somos cristianos profesionales, que somos cristianos de excelencia, que somos cristianos que nos apasiona la obra del Señor. La palabra lo dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Si hay pocos obreros, y más encima esos pocos obreros no son apasionados y no son profesionales en lo que hace, la obra del Señor difícilmente pueda seguir adelante. El Señor, mis hermanos, estoy seguro que quiere que seamos hombres de excelencia. Los insto, mis hermanos, a que podamos seguir adelante, a que podamos preocuparnos de lo que nos corresponde. Pastores, pastores, ¿cierto?, preocúpense de sus ovejas. Profetas, preocúpense de la vida espiritual.
músicos, preocúpense de la alabanza de lo suyo. Cada uno tiene su función. Cada uno, ¿cierto?, de los miembros del cuerpo de Cristo tiene su función. La mano no puede hacer la función de la cabeza y la pierna no puede hacer la función que hace la mano. Pero podemos desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades. Una interpretación usual, mis hermanos, habitual de este mensaje es que de un talento, ¿cierto?, de lo que el Señor nos entrega, tenemos que multiplicarlo. O sea, si nosotros recibimos, ¿cierto?, una habilidad, tenemos que ser capaces de poder desarrollar más habilidades. Pero para nosotros poder desarrollar más habilidades, tenemos que aprender a desarrollar esa primera habilidad que el Señor nos entregó. Hace un poquito tiempo atrás, escuchaba a un joven predicador que él decía que entre la edad, ¿cierto?, de inmadurez espiritual, o sea, aquello que va desde la niñez hasta los 20 y tantos años, el joven tiene que hacer de todo, o aquel que está comenzando en el evangelio tiene que hacer de todo, para luego, una vez hecho de todo, saber cuál es nuestro lugar. Algunos se han atrevido, ¿cierto?, en principio a tocar guitarra y se da cuenta que no les ha funcionado. Luego se pasan a la maestría de niños y se dan cuenta que tienen cierto gusto, que lo hacen bien. Y de esa forma, mis hermanos, haciendo de todo, tenemos que ser versátiles, mis hermanos, en la obra del Señor. No tenemos que escatimar, mis hermanos, en la importancia del trabajo que vamos a hacer, sino que tenemos que seguir adelante, estar en todas, mis hermanos. Aquello va a mejorar nuestro currículum espiritual. Aquello nos va a hacer hombres valerosos. Hombres, mis hermanos, no estoy diciendo que somos lo más importante ni la guinda de la torta. Porque la palabra del Señor en cierta manera nos dice que aunque todo lo hiciésemos, somos inútiles. Inútiles, o sea, siervos inútiles, mis hermanos, que en sí mismo como que no tienen nada que hacer. Esforcémonos, mis hermanos, para que a pesar de ser siervos inútiles, podamos dar cuenta de lo que el Señor ha dado o ha puesto en nuestras manos. Desarrollemos nuestros talentos. Preocúpese, sobre todo los músicos, mis hermanos, dentro del área musical. Practica, ensaya, escucha. El cristiano en general, mis hermanos, el cristiano en general debería tener una vida devocional diaria, en comunión con la palabra del Señor. En nuestro hogar, en nuestra familia, tener un clima que gira en torno a Cristo, para que podamos ser profesionales. Esto es una invitación, mis hermanos, a que puedan matricularse o de alguna manera, ¿cierto?, les extender la invitación a través de las Escrituras a que puedan convertirse en profesionales cristianos, que puedan dar lo mejor de sí mismos, que puedan adquirir el conocimiento para ser personas, ¿cierto?, de excelencia, para entregar lo mejor al Señor, porque al Señor no le gusta la mediocridad. Aquellos que tienen como lema, ¿cierto?, la simpleza y dijimos todo ahí mismo, créeme que al Dios, ¿cierto?, que yo sirvo no es un rey chiquitito, no es alguien minúsculo, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy seguro que tú también sirves a ese Dios, al que es más grande, al que es dueño de todo lo que nosotros podamos ver, al que es dueño de nuestras vidas. A Él rendimos lo mejor de lo mejor, mis hermanos. Este es el mensaje del Señor. Es una reflexión, mis hermanos,
a que podamos ser mejores, a que podamos no mirar los obstáculos, sino que seguir adelante, pero por sobre todo entregar la excelencia de nuestra vida. El apóstol Pablo entregaba lo mejor de lo mejor. Entonces, mis hermanos, la invitación es esa, a que podamos desarrollar nuestros talentos para que cuando demos cuenta a nuestro Señor no estemos en problemas. Así que vamos a orar, mis hermanos, para dar gracias por esta palabra, y también vamos a realizar una pequeña o una oración, ¿cierto?, por los enfermos también. Padre Santo, gracias te doy por este mensaje que nos has entregado en este día. Tú nos recuerdas, Padre Santo, a través de tu palabra, que nos entregas talentos, que nos entregas habilidades, pero también nos recuerdas, Señor, que tenemos que dar cuenta de lo que tú nos has entregado. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer, porque nuestras manos están atadas, Señor, si tú no estás con nosotros. Necesitamos, Señor, tu cobertura y tu ayuda para seguir adelante. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ir delante de nosotros y no nosotros delante de ti, Señor. Te pido, mi Dios, que tú nos puedas guiar en este camino al cual tú nos has llamado, Señor, para ser tus hijos. Te pido por los pastores, por los profetas, por los maestros, por los evangelistas, por los misioneros, por los músicos, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. A todos aquellos que le has entregado una labor, ayúdalos para poder ser mejor. También, Señor, ruego humildemente que tú acompañes a aquellas personas que están enfermas. Que si es tu voluntad, mi Señor, puedan ser sanas. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad en aquellos, Señor, que padecen necesidad en cuanto a su salud. A todos aquellos, mis hermanos, que están necesitados. Aquellos que han pedido, Señor, la oración por sus familiares. Aquellos que necesitan, Señor, de ti. Aquellas personas, Señor, que en el contexto de la actualidad están enfermos, Señor, por este virus que ha atacado al mundo. Tú puedas hacer con ellos. Tú les puedas acompañar, Señor, y que se haga tu voluntad sobre sus vidas. Te pido, Señor, por nuestra pastora Cristina y su enfermedad, Señor. Tú le puedas acompañar en este proceso difícil, mi Dios. En esta batalla, Padre Santo, que está luchando su familia entera. Seas con los enfermos, Señor, de este virus. Seas con aquellas personas, Señor, que necesitan de ti. Aquellos que se sienten abandonados en los hospitales. Aquellos que no van a tener la posibilidad de quizás nunca más ver a sus familiares. Ayúdalos. Y a tus hijos, Señor, protégeles. Pon una cobertura, Señor, espiritual, para que donde andemos, Señor, podamos estar protegidos. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Hágase tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te pido todo esto, mi Señor. Que tú nos puedas ayudar, que tú nos puedas guiar, mi Dios. Fortalece nuestras vidas. Da ánimo. Restaura, Padre Santo. Te pido humildemente, mi Dios, que tu Espíritu, Señor, inunde nuestras vidas. Que nos haga recordar, Señor, que a pesar de que no nos estamos congregando en el templo, tú no habitas en un templo hecho por manos de hombre. Tú habitas en el templo, Señor, de nuestro corazón. Porque ahora somos templo tuyo, Padre Santo, de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás con nosotros las 24 horas. Las 24 horas, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén y amén. Eso
eso sería, mis hermanos, el servicio de hoy en día. Espero que podamos gozarnos. Espero que hayamos podido sentir que Dios está en medio de nosotros. Un simple video, mis hermanos, puede cambiar la atmósfera total de una casa. Puede darnos alegría. Puede cambiar nuestro lamento en gozo, en baile. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios bendiga a nuestros pastores, a nuestro hermano Jorge, con nuestra hermana Eloísa. El Señor les pueda bendecir. Aquellos, ¿cierto?, que en medio de esta pandemia no se han quedado con los brazos cruzados. Aquellos que en medio, ¿cierto?, de este proceso difícil no se han quedado mirando, sino que también han querido ser protagonistas en trabajar al Señor. Dios les bendiga, ¿cierto?, a aquellos que están comprometidos realmente con la obra de Dios. Porque en ello, mis hermanos, está la ganancia. Preocupémonos, mis hermanos, de lo que hacemos y también de lo que no hacemos. Dios pueda bendecirnos en este día y podamos, ¿cierto?, encontrarnos pronto, si el Señor lo permite. Así que un abrazo a todos, mis hermanos, y chao.